Mi nombre es Héctor Isaí Berrone Núñez y el tema que vamos a presentar es el maltrato animal y las peleas clandestinas de animales. La crueldad hacia los animales, también llamada crueldad animal, abuso o maltrato a animales, comprende los comportamientos que causan dolores innecesarios o estrés a los animales no humanos. Los mismos van desde la negligencia en los ciudadanos básicos hasta la tortura, la mutilación o la muerte intencionada. Algunos de los ejemplos que vamos a tratar del maltrato hacia animales serían las corridas de toros, el hostigamiento del oso, peleas de gallos, peleas de perros, mutilaciones diversas a perros y gatos, así como trabajo en circos, explotación en la industria alimenticia. Estas peleas suelen ser organizadas por gente sin escrúpulos, desequilibrados mentales y por gente muy acomplejada que necesita sentirse grande de alguna manera y no les importa sacrificar a sus perros en el intento e incluso adiestrar a sus animales para la lucha sabiendo que van a morir en ella. En la actualidad vivimos de manera constante en un clima de inseguridad e incertidumbre. La violencia se expresa de formas relacionadas entre sí. Diariamente nos vemos sacudidos por hechos dramáticos que nos preocupan y nos conmueven. El maltrato animal es a la vez un factor que predispone a la violencia social y al mismo tiempo una consecuencia de la misma. Esta forma parte de la cascada de la violencia que nos va alcanzando a todos como individuos y como sociedad. La violencia es un acto internacional que puede ser único o recurrente y cíclico, dirigido a dominar, controlar, agredir o lastimar a otros. Casi siempre es ejercida por las personas de mayor jerarquía, es decir, las que tienen el poder en una relación, pero también puede ejercerse sobre objetos, animales o contra sí mismos. Eh, Hablando un poco de las peleas de animales, tenemos los perros que se convierten en animales agresivos, imprevisibles, inestables, desequilibrados y con los nervios a flor de piel. En ocasiones incluso acaban volviéndose contra sus propios dueños. Así como también en este video tendremos la opinión de un experto en el tema para poder entender un poco mejor el tema del maltrato Lo animal. que se busca en este proyecto es que las personas sean conscientes de que esta situación existe, que se sepa el cómo animales son expuestos a tales grados de violencia inhumana. Los actos de brutalidad hacia los animales forman parte de la gran gama de manifestaciones agresivas de nuestra especie. Los propios seres humanos se desprecian por cuestiones de raza, género, piel, incluso hasta nuestras opiniones. Entonces, con mayor razón muestran este tipo de acciones tan inhumanas hacia especies de animales. Charles Darwin fue el primero en hablar del círculo de la moral, concepto retomado en ocasiones por filósofos para explicar el fenómeno de la intolerancia del humano. Dicho círculo representa el alcance de respeto a la consideración que tiene cada persona hacia los demás. Los más primitivos o superficiales son menos comprensivos hacia las necesidades de los que consideran ajenos o diferentes. La discriminación por especie es un grave problema presente tanto en las sociedades más atrasadas y violentas como en las más civilizadas. Incluso suele haber expresiones francamente cínicas por parte de quienes tienen negocios de abuso de los que son meros aficionados o espectadores crueles. Es interesante la gran similitud que existe en la pobreza de argumentación cuando se pretende justificar el abuso animal, independientemente de que provenga de gente con escasa preparación académica o de gente con estudios profesionales o con posgrado.
Las peleas de perros están prohibidas en la mayor parte de los estados del país por leyes locales, pero además, como conllevan apuestas ilícitas, competen al Ministerio Público Federal en su investigación y a los jueces de distrito en materia penal en su sanción. Por otra parte, como implican la muerte de los animales en una forma no permitida por la norma oficial mexicana, que establece los métodos lícitos para privar de la vida de los canes, también la Zagarpa debería intervenir. Las peleas referidas, los palenques, las corridas, las pamplonadas, los circos con animales comparten la misma esencia de desprecio para la capacidad de sufrir a otros seres y tienen el mismo carácter de factores criminógenos en una comunidad. En todos los casos mencionados debería existir el mismo sentido jurídico de erradicarles, pues la violencia debe ser evitada por el gobierno sin excepciones. El Código Penal de 1871, publicado por Benito Juárez, sancionaba todo tipo de espectáculos en los que se maltrataba o asesinara animales, y ahí no había situaciones de privilegio como ocurre en las actuales leyes. Otro grave problema social es la impunidad, muchas veces generada desde el propio sector público. Es así que aunque las peleas de perros sí están sancionadas y por ejemplo en el Distrito Federal pueden ser denunciadas ante el juez cívico por transgredir a disposiciones de la Ley de Protección de Animales y de la Ley de Cultura Cívica, o bien ante el Ministerio Público Federal por transgredir a la Ley General de Juegos y Sorteos, que sanciona como delito a las apuestas clandestinas. No es sencillo que un ciudadano que decida denunciar encuentre respuesta propia y adecuada por parte de las autoridades. Es importante que la sociedad mexicana siga presionando para mejorar y hacer valorar las leyes, pero también para que se encuentren mecanismos eficientes en la selección de las autoridades competentes para intervenir en defensa de los animales, desde los policías preventivos o judiciales hasta los jueces cívicos, los ministerios públicos, los jueces penales y las diversas autoridades administrativas que deben promover el respeto a la fauna y sancionar a quienes realizan actos de crueldad. No podemos esperar que una autoridad que disfrute de emborracharse en un palenque o una corrida aplique con justicia las leyes que prohíben las peleas de perros. Mi nombre es Francisco Javier Lara Herrera, matrícula 1788590. El tema del que hablaré a continuación es una problemática que, si bien siempre ha existido en los últimos años, ha tomado mayor impacto y mayor fuerza, ya que en la actualidad se han creado asociaciones y fundaciones para combatirlo y disminuirlo. Incluso se han implementado algunas leyes en el gobierno para defender sus derechos. La problemática es el maltrato animal. El maltrato animal es considerado un delito en ciertas regiones y países del mundo. Sin embargo, las cifras siguen en aumento. Este es definido como un comportamiento irracional de una persona o la sociedad hacia un animal con la finalidad de causarle sufrimiento, estrés, lesiones, lo cual pueden llevarlo a la muerte. Este hecho es considerado como una antesala a la violencia social, manifestando. En México es demasiado frecuente la práctica de peleas de perros y gallos, así como la corrida de toros, que estos ya las han clausurado en ciertos estados del país. La pelea de perros en la actualidad es castigada con cárcel, una pena que va desde los 6 meses hasta los 5 años de prisión, o la multa para quien críe o entrene un perro con la intención de hacerlo partícipe en una pelea con otro animal o compre y venda perros con esa finalidad. Pero aún así estas actividades siguen ocurriendo desde la clandestinidad. Es muy lamentable que exista gente sin escrúpulos, sin moral y sin cargo de conciencia. Alguno que no les importe para nada el sufrimiento que le ocasionan a estos animales, todo con la satisfacción de llevarse alguna cantidad de dinero a su bolsa. Actualmente se usan a los perros de raza Pitbull, Rottweiler, hasta Pastor Alemán para llevar a cabo estas acciones, pero pueden ser de cualquier otra raza de ser perros nobles, pasan a ser perros agresivos y violentos de algunas maneras o métodos que usan con ellos para cumplir su cometido. Son mantenidos en jaulas o encadenados y asimismo son provocados y privados de su alimentación.
con el objetivo de activar instintivos de supervivencia y alentar la agresión en ellos, adiestrándolos a estas conductas para cumplir la finalidad que buscan las personas, que tristemente lo realizan, ven esta actividad como diversión, e incluso también ocurren apuestas dentro de estos establecimientos, apuestan grandes cantidades de dinero por su perro favorito o el que crean que tendrá la victoria, por lo cual también pueden llegar a ser considerados como un juego. Los perros son alentados a pelear hasta la muerte, durando así estas peleas muchas horas, sin importarles en qué condición se encuentren estos animales. Lamentablemente, ver el sufrimiento de estos animales para este tipo de personas es satisfactorio, divertido, y es aún más triste ver que estas prácticas se inculcan a las nuevas generaciones y a raíz de los niños crecerán pensando que estos actos son normales, o bien encontrarán el entretenimiento o la diversión. Esto mismo sucede con las peleas de gallos y en las corridas de toros. Se exponen al animal con otro. En el caso de la pelea de gallos, el cual ocurre mediante el combate entre dos gallos del mismo género o raza hasta que uno de ellos muera o quede lesionado. En muchas ocasiones hay perros o gallos que tienen las marcas donde los peleaban antes, pero a veces dejan de ser buenos por la edad o también por las marcas, les dañan un ojo o alguna cosa por el estilo. Y en las corridas de toros, si bien no sucede como en los dos ejemplos expuestos anterior, ya que la pelea de perros y gallos entre ellos mismos también es considerado maltrato. Es a través de un torneo el cual se encarga de lancear al toro hasta causarle la muerte, e incluso el sufrimiento comienza desde el espectáculo que buscan darle a los espectadores. En lo personal, yo no soy fan de las corridas de toros, me causa cierto aburrimiento, y sobre todo más que nada la pelea de perros. Mi mascota favorita son los perros, es mi animal preferido. Yo teniendo perros jamás sería capaz de pelearlos o algo por el estilo. Y pues bueno, eso sería todo. El problema a investigar es el maltrato animal y las peleas clandestinas. Las peleas de perros son una práctica ilegal que se realiza de forma encubierta en muchas ciudades. Estas peleas suelen ser organizadas por gente sin escrúpulos, desequilibrados mentales y por gente muy acomplejada que necesita sentirse grande de alguna manera y no les importa sacrificar a sus perros en el intento o incluso adiestrar a sus animales para la lucha sabiendo que van a morir en ella. Estos perros se convierten en animales agresivos, imprescindibles, inestables, desequilibrados, con los nervios a flor de piel. En ocasiones incluso acaban volviéndose contra sus propios dueños. Las técnicas de adiestramiento son de lo más cruel y abusivas. Dejar a los animales horas colgando de una cuerda por sus propios dientes para fortalecer la mandíbula, hacerles correr con una cinta andadora horas y horas para desarrollar su musculatura, incluso descargas eléctricas en el ano para desatar su agresividad ante los entrenamientos y peleas. Los dejan sin alimento, a oscuras, golpeados y drogados. Los perros comienzan a ser entrenados a los 3 meses de vida, alcanzando la madurez para la pelea a los 2 años. El proceso degenerativo es duro. El perro, generalmente de conducta noble, es maltratado para que odie al mundo. Se les adiestra para matar, comenzando a atacar los puntos débiles del rival, que son las patas y el hocico. Es habitual que para el entrenamiento se les ate a un coche y se les obligue a correr con el fin que fortalezcan las piernas. Se hace la nave consciente en perseguir un cacho de carne, un pedazo que gira en un círculo, o la goma método, que con el perro salta y se queda en vilo mordiendo un objeto y girando sobre sí mismo en el aire para reforzar la mandíbula. Este tipo de personas que practican este tipo de actos, como lo vienen siendo las peleas de animales y el maltrato a animales, alientan cada vez más a seguir con estas prácticas que realmente no son necesarias. Lo hacen con el fin de apostar dinero, y no es justo que animales pierdan el derecho a vivir por algo tan insignificante como son las apuestas. Niños pequeños están presentes algunas veces en estos eventos,
lo cual puede propiciar la falta de sensibilidad ante el sufrimiento de los animales, el entusiasmo por la violencia y el irrespeto a la ley. Las apuestas son la norma en las peleas de perros. Los dueños de los perros y los espectadores juegan por dinero sobre sus favoritos. Armas de fuego y otros tipos de armas han sido encontradas en las peleas de perros debido a las importantes sumas de dinero en juego. Las peleas de perros también se han visto relacionadas con otros tipos de violencia, incluso también en homicidios. Pero no solo los perros son víctimas de este tipo de maltrato. Hoy en día, muchos países se practican las peleas de gallos. Aquí en México se practica mucho este tipo de peleas en los ranchos y palenques. Las peleas de los gallos consisten en amarrarle una navaja en el espolón. Esto con el fin de que se hagan más daño. La navaja puede ser de pulgada hasta de un cuarto de pulgada. Antes de llevar a cabo estas peleas, los gallos llevan un proceso. Los hacen correr con el fin de que sus patas sean fuertes. Comen un alimento especial para llevar su peso adecuado antes de la pelea. Y ya por último, los despluman del pecho y de las patas. Esto con el fin de que el gallo que va a pelear sea más ligero dentro del redondeo. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Javier Borges Álvarez y de matrícula 18505 para la clase de ética en V5. Durante este video estaré hablando de lo que es el maltrato animal y cómo nos afecta a todos, tanto a los animales como a los humanos como sociedad, y también daré un punto de vista acerca del mismo. Para empezar, tenemos que el maltrato animal es como su nombre lo dice, cuando se maltrata a un animal, ya sea consumido o solo por hacerlo sufrir, que este último será la razón principal de la que estaremos hablando durante este video. A la hora de consumirlo, he de agregar que también cuenta el pesto, pero lo hacemos porque necesitamos consumir nosotros a los animales por todo lo que nos provee, ya por el alimento y demás. También tenemos de que esto ha empezado a ser algo muy polémico en los últimos años, porque la gente empieza a pensar que si está mal o está bien comer a los animales y tenerlos así en granjas, y entonces también es lo que causa polémica y remordimiento en muchas personas tal vez. Algo que también he estado checando, he estado viendo que ya están haciendo, bueno, esto ha llegado, mejor dicho, a un punto en el que están inventando nuevos alimentos sintéticos que contengan los mismos, las mismas proteínas y todos los mismos nutrientes que tienen las carnes de los animales. También tenemos de que, bueno, ya yendo a lo que nos compete y a lo que nos interesa, el maltrato animal siempre ha existido. ¿Que por qué? Bueno, por el hecho en el que el humano siempre ha querido o siempre se ha visto en la necesidad de sobreponerse ante otras razas o especies. Siempre ha querido ser superior a otros en todo, y cuando un ser humano no lo logra, va contra los más débiles podemos poner ejemplo que son un cachorro, un niño incluso, pero pues ya esto ya no entraría en maltrato animal, ese era otro problema aún mayor. El ser humano siempre trata de buscar cómo sentirse superior a alguien, y esto se deriva mucho a otra razón, a las razones de que se les está mal en casa. Por ejemplo, con los niños, si se les está mal, trata de hacer sentir mal a otras personas o a los animales, que esto sería en este caso, o lo que estamos hablando nosotros. También sería llegar a hablar mal, no sé, hay muchas cosas por detrás de lo que puede ser cómo se trata a un niño en una casa, que es como empieza todo. Y no nomás empieza con los niños, sino los niños lo traen o lo absorben de sus padres, que si hay algún maltrato, si hay alguna pelea o algo parecido, ellos lo absorben, van absorbiendo poco a poco a sus padres. Que sus padres, podemos suponer que pasó lo mismo que por el niño, que por lo que el niño está pasando. Así que, como eso ellos pasaron mal, ellos también quieren hacer pasar mal a sus hijos y no nos quieren tratar mejor que como nos trataron a él o a ella.
en su infancia. También podemos decir que el maltrato animal no siempre ha sido por eso, sino hay muchas personas que simplemente les divierte lo que es el fastidiar a un animal, estarle golpeando, torturando incluso. Por ejemplo, hace unos meses atrás, me acuerdo porque yo no estuve involucrado, pero sí estuve muy al pendiente de esa noticia, porque que era un ex compañero mío, que era que subía videos a una red social en Instagram nada más maltratando a un animal, a su perro, le echaba agua caliente hirviendo. No, a ver, fue un caso bastante fuerte y se metieron las autoridades y demás. Obviamente el chico en cuestión, bueno, es que me lo pasó un amigo, así que no, me dijo que era compañero de nosotros, así que le creo, pero pues quién sabe, no estoy seguro. Ojalá y no, porque qué miedo haber conocido a alguien así o haber tenido contacto con alguien así. Y pues y chico llegó al punto de echarle agua hirviendo a su mascota, a su gato, tenía bastantes mascotas y él las lastimaba o les pegaba, no sé, o sea, sí recuerdo, no, videos muy fuertes, la verdad que no quisiera agregar aquí. Todo esto es lo que conlleva ese niño tenía un trastorno o algo parecido, o simplemente le divertía. Y es lo que tratamos de averiguar en el documento previo al video. Bueno, sí, en el documento del PIA en el que nosotros tratamos de averiguar por qué se da esto o cuáles son las razones principales. Pero ya podemos, yo me expliqué, ya dije durante el video, que son muchas las razones que hay para que una persona que una persona quiere tener o necesita tener para lastimar a otro ser vivo. Y esto será todo de mi parte. Muchas gracias. Bye. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Ramón Bustillos y voy a seguir hablando sobre el maltrato animal y peleas clandestinas que se hacen sobre ellos. Pudimos hacer una investigación exhaustiva respecto al tema, en donde pudimos encontrar la siguiente información. Voy a hablar un poco sobre el Senado de la República, que emite un comunicado, y el tratamiento jurídico de los animales en México. Dice que nuestro sistema legal tiene su origen en el derecho romano, lo que trae como consecuencia que el derecho civil se encuentra en las figuras de persona, propiedad, derechos civiles y reales. Es decir, que las personas tienen derechos y obligaciones, así como propiedad sobre las cosas. Lo que no es persona es por consecuencia una cosa. Esto incluye a los animales dentro de los bienes muebles, sin considerar que son seres vivos. En México existen diversas leyes que regulan la protección animal, de alcance nacional, y que están encaminadas a proteger y brindar un trato digno a dichas especies. Algunas de esas leyes son la Ley General de Vida Silvestre, la Ley Federal de Sanidad Animal y la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, mismas que prevén que se podrán determinar los principios básicos y las medidas necesarias de trato digno y respetuoso para con los animales. Además, la SCJN, en el amparo en revisión 163 elaborado por el ministro Arturo Saldívar, ha expresado claramente que cualquier práctica que suponga el maltrato y el sufrimiento innecesario de los animales no puede considerarse una expresión cultural amparada ni prima facie ni de manera definitiva para la Constitución. Incluso ha establecido claramente que cuando se alegue una violación al derecho a la cultura, este derecho no será considerado absoluto por estar al respeto mutuo que nos debemos los seres humanos y
el que todos les debemos a la naturaleza, por encima de este. En específico, considero que ciertas expresiones culturales derivadas de la costumbre o la tradición no pueden tener cobertura bajo una constitución como la mexicana, que asume los valores democráticos de pluralismo y el respeto a la dignidad y autonomía de las personas. En este sentido, debe considerarse que existe un mandato constitucional de erradicar muchas de esas expresiones culturales, como la violencia de género, la discriminación o la intolerancia religiosa, por solo mencionar algunas. A continuación hablaré un poco sobre el abandono y maltrato animal y daré unas estadísticas de abandono y maltrato animal, pero aquí en México. De acuerdo con los datos de INEGI en su encuesta nacional de seguridad pública 2016, México es el tercer país a nivel mundial en materia de crueldad animal. Uno de los animales más afectados por este tipo de violencia son los perros, ya que según se estima en el mismo censo, solo el 30% de los cerca de 18 millones de perros que habitan en nuestro país tienen un dueño, con lo cual se asume al 70% restante como perros callejeros. En este rubro, diversas organizaciones civiles mencionan que anualmente el número de perros callejeros crece aproximadamente en un 20%. Esta cifra coloca a México en el primer lugar de América Latina de los países con más perros callejeros. El 75% de los dichos caninos no han recibido una vacuna o desparasitación en toda su vida, lo que se convierte en un riesgo para la salud pública y un foco de infección para otros perros. Si bien hoy en día no existe una cifra exacta y actualizada, el número que manejan autoridades y asociaciones civiles fluctúa entre 18 millones y 25 millones de animales que vengan por la vía pública, aproximadamente exponiendo a todo tipo de maltrato, sed, hambre, inclemencias de clima y peligros viales. De igual manera, no existen números oficiales que indiquen la tasa de incidencia de estos actos, como tampoco se conoce el número de fallecimientos que causa el maltrato animal en México. Sin embargo, en algunos casos, asociaciones civiles reportan incluso hasta 60 llamadas por semana relacionadas al maltrato animal de animales silvestres y domésticos. Primero que nada, pues presentarlo, que sería el doctor Cornelio Tijerina Cárdenas, con 34 años de experiencia en el trabajo veterinario, como maestro de la Facultad de Veterinaria, como maestro de la Facultad del CU de Veterinaria y también en la universidad. Y actualmente propietario de Clínica Veterinaria Juan Pablo II y Clínica Felina Neco. Buenos días. No se nos puede platicar un poco acerca de cómo era antes el maltrato animal, como por ejemplo con las corridas de toros. Sí, mira, los animales siempre han estado al servicio del hombre. El asunto es que antiguamente no se consideraban que tuvieran dolor. Actualmente, pues la definición de dolor es una sensación incómoda. En los humanos es una sensación incómoda, física y sensitiva. Y en los animales se define como una sensación incómoda física. Entonces lo que se hace antes, pues en las corridas de toros, pues no había regulación, ¿verdad? En las peleas de los gallos, pues era lo mismo, ¿verdad? Se sacrificaban y nadie había regulación y no importaba el dolor de los animales, se hacían trampas y los colgaban de una pata para que perdieran, arreglaban las peleas de gallos.
Otros decían que les daban balines de comida para que tuvieran el buche muy pesado y no pudieran pelear. Y otros hasta los drogaban. Lo mismo sucedía con los caballos en las carreras. Les ponían anabólicos, otra gente sacaba sangre cuando estaban en su mejor nivel y luego se los inyectaban. Muchas prácticas inhumanas. En los circos, pues no se diga, los pobres animales encadenados de sus patas, ¿verdad? Y sometidos a maltrato para que hicieran comportamientos que no eran naturales de ellos, ¿verdad? Los elefantes, las jirafas, todo. Los traían en diferentes calores, o sea, en diferentes alturas, en frío, calor, con mala alimentación y demás. Y por las muy sonadas peleas de perros, ¿verdad? Que son completamente sanguinarias. No había regulaciones, no había nada, era un interés económico nada más. ¿Qué ha pasado? Pues con el tiempo nos hemos dado cuenta como sociedad que los animales sienten, que tienen, a lo mejor no puedo decir que pueden hablar, pero casi hablan. Pues ellos sienten, expresan dolor, su mirada simplemente cuando los vemos aquí en la práctica clínica. Se ha regulado mucho, ya hay una dirección de bienestar animal a nivel nacional y a nivel estatal que está funcionando, probablemente no al 100, pero sí está funcionando. Ha habido varios logros, ya la mutilación de orejas, la otectomía y la caudectomía ya es un delito, ya no cualquiera le hace. Pero la puede hacer, ¿mande? Que esto era de manera estética, tengo entendido, ¿no? Con ciertas razas de perros, muchas veces cortaban sus orejas. Pues era el estándar, o sea, se le iba a cortar la oreja al Doberman, al Boxer y así, a los Schnauzer la cola y así. Entonces era cuestión de que se decía que se veían mejor. Entonces ahorita ya es un delito. Cortar las cuerdas vocales a los gatos también ya está tipificado. Entonces ya hay una ley de bienestar animal y algo bien importante, cuando este maltrato animal lo ejerce el médico veterinario, el castigo es al doble, o sea, las multas y todo es el doble. ¿Por qué? Porque pues nosotros como médicos estamos conscientes del dolor y del maltrato, ¿verdad? Y pues, luego, con respecto a actualmente cómo se maneja todo este tipo de maltrato, o cuáles las acciones que pueden llegar a pasar. Mira, las peleas de gallo por lo pronto ya son prohibidas, están reguladas nada más. Antes aquí en Monterrey había peleas en la Sierra Ventana, hay una colonia ahí por el sur, por el TEC de Monterrey, en varios municipios, ¿verdad? Y se corría bastante dinero. Algunas autoridades, principalmente de seguridad, estaban coludidas y pasaban el gorro, ¿verdad? Llegaba la policía y pasaba el gorro, les daban unos centavos y se iba. Actualmente no, ya con tanta grabación y videos, pues ya no se puede. También ahora, actualmente con la presión de la sociedad, ya no hay grupos animalistas que hacen excelente trabajo, pero también hay grupos de animalistas que son realmente, pues se pasan, ¿verdad? Y ellos mismos causan el maltrato animal. Ese es otro tema. Al hacinarlos, al mal alimentar, pero ese es otro tema. Yo siento que animalistas, la esencia de ellos es buena, es buenísima, y yo las veces que los he podido ver los ayudo. Pues aquí con precios, con algo de apoyo en cirugías y cosas así, o pagan en abonos de un precio bajo o alimentos se les ayuda. Pero hay gente que sí se extralimita. Entonces, sí hay cambios, sí ha habido muchos cambios, está muy mejorado. Por ejemplo, las mutilaciones pues ya están prohibidas. El trabajo de los animales en circo también ya está prohibido. Ahí surgió hace unos años, hace como 3 años, un problema. Prohibieron todos los animales en los circos y muchos se murieron. Se murieron de hambre, donde los dejaron morir los mismos gente. Les hizo una bronca ahí en México bastante fuerte. Y en perros, pues ahorita ya no. Que yo sepa que haya peleas de perros, ya no. Ni mutilaciones de orejas, ya. Que yo sepa, todos los médicos en las asociaciones de médicos no permiten eso. Es más, dicen, no, ya nadie se mete, ni aunque te paguen el doble o el triple. Pues no, pues, imagina, pierdes la clínica, pierdes, yo creo que hasta tu cédula profesional. Entonces debe estar regulado. La sociedad ya cambió en ese sentido, ya cambió. Están viendo
otros estándares de calidad, de apoyo a los animalitos. Nosotros lo vemos en la clínica diaria, la gente está dispuesta a hacer cirugías que antes no se hacían, a hacer procedimientos que antes no se llevaban a cabo. Realmente sí está cambiando bastante bien. Por si en el tema de las peleas clandestinas, que a lo mejor pueden estar reguladas, pero pues yo sé que a lo mejor en el sótano de alguna persona puede tener ahí su... ¿Hay forma como de regular esto y prevenirlo y pues de plano desaparecerlo, aunque pueda ser considerada como una mala costumbre, pero al final de cuentas es una costumbre mexicana, las peleas de perros y de gallos? Yo provengo de una familia donde mi abuelo tenía gallos de pelea. Y de algo sé, cuando me crié con ellos ahí en la temporada de vacaciones, ahí estaba con él y hacía todo, ¿verdad? Entonces me sé los trucos que hacían para las peleas. Y las hacía en el patio de la casa. Y ganaba dinero y todo lo que te imaginas. Y las mismas autoridades ya lo conocían al señor y ahí estaban con él. Y se corría mucho dinero. Estoy hablando de los años 70, 75, cuando estaba yo muy chavo. Esa práctica ya no existe. Así debe haber, como dices, algunos galleros escondidos por ahí. Claro que debe haber. Yo creo que en la periferia de Monterrey, ¿verdad? Pero poco a poco va desapareciendo. Igual que con las peleas de perros, igual que con la industria que explota a los animales, ¿verdad? Para los maquillajes, algunos perros en medicina se utilizaban para experimentación y para cirugías, para que los médicos practiquen en cirugía, ¿verdad? Está muy regulado, ya realmente difícilmente alguien se avienta un tiro de ese tipo. Sí, ya hay más regulación. Falta mucho, pero no había nada y ahora hay esto. Y me consta, conozco a las gentes de bienestar animal y si alguien se queja de una clínica ahorita, de una mala praxis, vienen y te caen y hacen revisiones y checan el caso y checan lo que pasó y todo. Sí, no es como antes, ya está más regular. Sí, está muy regular. Bueno, pues muchas gracias por toda esta explicación que nos puede dar acerca de estos temas, el poder platicarlos con alguien experto en esto, pues yo creo que nutre mucho este reporte, esta investigación, esta nota, para poder entender un poco más de cerca el cómo funciona todo esto y todo lo que se ha podido lograr a través de los años. Mira, más que experto, yo soy un simple veterinario con 35 años de experiencia y como 30 y tantos en la docencia. Entonces lo hemos vivido de cerca. En las escuelas ya no es tan fácil. Antes se encargaba un esqueleto por grupo, eran como 5 o 6 esqueletos de perros o de vacas, ahorita ya está prohibido. Y hay modelos de plástico, hay modelos en tercera dimensión, todo eso ya está prohibido. Yo quisiera terminar diciéndote las 5 libertades del bienestar animal. La primera es libre de hambre y desnutrición. La segunda es libre de miedo y angustias. La tercera es libre de incomodidades físicas. La cuarta, libre de dolor y lesiones y de enfermedades. Y la última, libre para expresar conductas de su comportamiento. Entonces ya está cambiando. Hay que tener fe en la sociedad. Gracias. Bendiciones. Gracias. Bendiciones.